Profe, damos inicio ya, don Leonardo. Hola, hola. Listo, don Leonardo, ¿me escucha ahí? ¿Está bien ahí? Sí, señora, sí lo escucho. ¿Me escucha usted bien, don Leonardo? Sí, señor, ya. Voy a poner la presentación. Ah, bueno, señor, listo. Entonces yo, mientras tanto, voy dando inicio a la reunión. Muy buenos días para todos. Un saludo muy cordial de parte de Deportes Antioquia y un cordial saludo también de nuestro sugerente Héctor Fabián Betancourt, el sugerente de Fomento y Desarrollo Deportivo Héctor Javier Vázquez y el sugerente de Altos Logros Mauricio Pinzón. Hoy tenemos la capacitación con nuestro profesor Libardo Hoyos y reiterándoles y teniendo en cuenta el comunicado que nos habían enviado muchos compañeros de que teníamos en cuenta la final de los Juegos Intercolegiados. Sabíamos que muchos compañeros no iban a poder participar de la capacitación por estar en la actividad pues, de los Juegos Intercolegiados, más sin embargo, compañeros, debíamos de realizar la capacitación esta semana porque antes se nos había prolongado mucho. Entonces ya no, el deporte nos había solicitado que esta semana se iba a hacer, entonces vamos a tratar de sacarla adelante con los compañeros que pudieron participar el día de hoy. Listo, entonces los dejo con el profesor Libardo Hoyos. A cualquier situación, duda o inquietud, en cualquier momento pueden abrir el micrófono y preguntarle al profe cualquier duda que tengan. Listo, cualquier pregunta o cualquier aporte que puedan realizar. Les agradezco mucho, profe. Ahí los dejo en su mano. Muchas gracias, profe. No sé si ya se está viendo la presentación. Muy ¿Aló? bien. Sí, señores, Sí la está. tenemos Sí, bien. profesor. Sí, Sí, señor. profe. Ah, bueno. Bueno, primero que todo, pues buenos días para los que asisten hoy a esta capacitación sobre lo que es la modalidad de semifondo y fondo. Como ustedes pueden ver ahí, el tema que vamos a tocar hoy es el desarrollo metódico de las diferentes capacidades de la resistencia. O sea que aquí vamos a tocar todo lo que son sobre los medios y métodos del desarrollo que hay para la resistencia. Espero que los compañeros que estén presentes de pronto debatan un poquito o hagan preguntas y para poder tener mayor claridad dentro del desarrollo de cada uno de estos conceptos que se tiene dentro del desarrollo de la resistencia. Ustedes saben, pues eso se dicta por parte de Indeportes a través de la modalidad de los entrenadores de semifondo y fondo, como son mi persona Libardo Hoyos y Daniel Chaverra, que también trabaja con nosotros en esta área. Entonces, los métodos de trabajo para el desarrollo de la resistencia, nosotros tenemos que empezar a ver primero que todo lo que son los medios. Y hablamos que los medios de entrenamiento son los tipos de ejercicios y actividades que podemos realizar en nuestro entrenamiento. O sea que, para que tengan en cuenta, son todo tipo de actividades o ejercicios que nosotros podemos aplicar dentro de esto para buscar un desarrollo de lo que tiene que ver la resistencia. Los medios son ejercicios físicos que imponen una carga funcional en el cuerpo del atleta para desarrollar su condición física. Ustedes ven que todos los ejercicios que nosotros podemos ir involucrando allí, pues van a ayudar al desarrollo funcional que tiene que ver con el organismo y así esa consecución es la continuidad y al mismo la cantidad inclusive la calidad que nosotros demos de ejercicios, pues va a tener un mejor desarrollo dentro de lo que tiene que ver con la capacidad de la resistencia. Ejercicio físico, son todos los ejercicios físicos
que nosotros podemos utilizar para desarrollar las capacidades de resistencia. O sea, toda cantidad de ejercicios que nosotros podamos utilizar, no solamente pueden ser específicos, sino también generales, e incluso podemos combinar y podemos utilizar muchos ejercicios que son de otro tipo de deportes. Y allí nos van a ayudar también a fortalecer esta parte funcional que tiene que ver con el desarrollo de la resistencia. Medios. Nosotros cuando hablamos de medios, pues tenemos ejercicios generales, ejercicios especiales, ejercicios competitivos y ejercicios especiales del deporte. Ustedes saben que cuando nosotros estamos en preparación física general, pues, o en la parte introductoria, siempre vamos a utilizar más que todo ejercicios generales, e incluso cuando nosotros estamos iniciando a cualquier actividad o que tiene que ver con la resistencia, pues cuando estamos iniciando una persona, dentro del desarrollo de esto, pues vamos a utilizar muchos ejercicios, mucha cantidad de ejercicios que no son específicos de la modalidad, sino que van a ser o nos van a ayudar al desarrollo y a la consecución, que nos van a dar las bases para el desarrollo. Ustedes saben que dentro de esto los ejercicios generales se utilizan mucho los ejercicios de coordinación también, pero lo que se busca es que todos estos ejercicios sean muy continuos para poder ir dando el desarrollo de lo que tiene que ver la resistencia. Y hay unos ejercicios especiales que nosotros ya lo utilizamos mucho más enfatizado en personas que ya tienen como un poco más de madurez o más experiencia en el desarrollo de la resistencia. Y al mismo tiempo, estos ejercicios especiales se utilizan mucho más cuando se va entrando ya a la parte específica del desarrollo de la resistencia. Y ejercicios competitivos tienen que ver ya ejercicios aplicados a el desarrollo competitivo, o sea, el nivel competitivo de cada una de las personas, y nosotros podemos involucrando y van cambiando algunos ejercicios. A veces nosotros podemos utilizar ejercicios especiales o ejercicios competitivos en los generales, pero de diferente forma. Y al mismo tiempo pueden ser por el volumen que lo hacemos, la duración que los hacemos, y entonces esto nos va a ayudar también a que se conviertan, porque podemos encontrar muchos ejercicios que son especiales y competitivos, pero los podemos volver generales, pero dependiendo la dirección que nosotros le queramos dar. Y hay unos ejercicios especiales del deporte. Ustedes saben de que pues para la resistencia hay unos ejercicios especiales que nosotros utilizamos, pero por ejemplo los saltadores van a utilizar otro tipo de ejercicios y así sucesivamente, dependiendo de cada una de las modalidades. Esto se va volviendo mucho más específico dentro de lo que tiene que ver el desarrollo de cada una de las capacidades, y para nosotros sería el desarrollo de la resistencia. Ejercicios generales son ejercicios que provienen de otros deportes, son aplicados con los objetivos siguientes. ¿Cuáles objetivos se buscan aquí? Principalmente, creación de una base amplia para el rendimiento competitivo. Ustedes saben de que la resistencia, más que todo la parte aeróbica, pues es como cuando nosotros damos el ejemplo, cuando se va a hacer un edificio, hay que dar los cimientos, las bases. ¿Para qué? Para poder ir subiendo los pisos, y lo mismo cuando nosotros estamos desarrollando la parte del rendimiento. Primero tenemos que dar las bases, y la principal base para todos los deportes tenemos que ver no solamente para la resistencia específica, sino también para todos los tipos de deportes. Hay que empezar por el desarrollo o dar una base de resistencia para poder ir explotando las otras capacidades. Desarrollo de la capacidad de soportar carga, o sea que todos estos ejercicios, el cúmulo de ejercicios y la continuidad y la suma de todos estos ejercicios nos van a ir ayudando al desarrollo de la capacidad de soportar cargas. Y como ustedes ven, el soporte de cargas tiene que ver mucho con el tipo de prueba que nosotros vamos a hacer, porque por ejemplo, si yo doy un corredor de 800, pues hay un tipo de volumen que nosotros vamos a utilizar, pero si vamos hacia la maratón hay otro tipo de volumen, o sea, mayormente va a un mayor volumen. ¿Por qué? Porque la distancia es mucho más larga. Dentro de los objetivos de estos ejercicios generales, pues podemos encontrar que hay ayuda a la economía de los sistemas orgánicos, participante en el rendimiento de la resistencia. Acuerde que dentro de los sistemas orgánicos tenemos lo que es el circulatorio, respiratorio y al mismo tiempo la parte muscular. Entonces, esto nos va a ayudar también a la economía de esa energía que vamos a utilizar dentro del rendimiento de la resistencia. Dentro de esos objetivos también tenemos que ayuda a las capacidades del deportista para realizar cualquier actividad deportiva por mucho tiempo. O
sea, la base que nosotros vamos a dar, a dar la posibilidad que esa persona pueda realizar unas actividades mucho más largas durante mucho mayor tiempo. Y nosotros lo podemos ver cuando ponemos, por ejemplo, hacer entrenamientos a las personas, que a medida que él va trabajando secuencialmente y metódicamente, cada día va a ir desplazando hacia la derecha lo que tiene que ver la carga de resistencia. Entonces lo podemos ir aumentando, pero al mismo tiempo va a ayudar al desplazamiento, o sea, a la velocidad de desplazamiento de cada una de las personas. Unos ejemplos de estos de ejercicios generales, por ejemplo, la carrera campo traviesa para nada, lo utilizan mucho, por ejemplo, los nadadores en su, ¿cómo es que se llama? En su preparación, más que todo en la parte general, campo traviesa para nadadores, ciclistas, etcétera, juegos colectivos para otros grupos deportivos, entrenamiento en circuito para la mayoría de los deportes. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho el trabajo en circuito para, ¿qué? Para poder ir dando el fortalecimiento y el acondicionamiento físico general que tiene que ver con el cuerpo, o sea, toda la parte muscular. Entonces, se utiliza mucho entrenamiento en circuito aquí dentro de estos deportes. Ejercicios especiales son ejercicios que se parecen a la estructura de la carga y a la estructura de movimiento del ejercicio competitivo. Son utilizados con los siguientes objetivos. Entonces, ¿cuáles objetivos se buscan aquí? Desarrollar capacidades de resistencias individuales. Ustedes saben que nuestro deporte, y más que todo la resistencia, es un deporte individual. Entonces, tenemos que ayudar también a que ir individualizando los trabajos de cada una persona, y eso depende mucho del rendimiento de cada uno. Nosotros podemos hacer trabajos grupales, pero teniendo en cuenta que de pronto tienen mucha similitud en el rendimiento de cada una de las personas, entonces se vuelve grupal, pero por lo regular aquí el desarrollo de las capacidades de resistencia se busca o se trata de que sea muy individual. Dentro de otros objetivos que buscan está preparar exigencias competitivas parciales. O sea que nosotros vamos a buscar que nos ayude a través de ejercicios especiales a que nos dé la posibilidad de un desarrollo de la capacidad de capacidades competitivas. Y estas pueden ser, por ejemplo, cuando uno hace controles, que hace controles por debajo de la prueba. Por ejemplo, un corredor de 800 metros hace controles de 600 por debajo, y por encima haría carreras específicamente, por ejemplo, de 1000 metros. Y ayuda a apoyar el desarrollo de la capacidad básica. O sea que los especiales también nos van a, recuerden cuando hablamos del desarrollo metódico de la resistencia, donde hay una capacidad básica. Esa capacidad básica es como lo mismo que se dice capacidad aeróbica. Entonces, a esa persona, todos estos trabajos también le van a ayudar al desarrollo de esa capacidad básica, o sea que ayudan a las bases del desarrollo. Pero lo que pasa es que nosotros no podemos empezar con los ejercicios especiales, sino con los ejercicios generales para poder dar las bases, y ya después se va entrando a los especiales. Ejemplos: entrenamiento en la distancia menor o mayor a la competitiva. Para deportistas, estas exigencias deben de estar muy lejos de las exigencias competitivas. O sea que nosotros aquí, por ejemplo, no buscamos, dentro de este entrenamiento, no buscamos que con distancias menores o mayor a la competitiva, pero vamos a utilizar intensidades mucho más bajas de lo que tiene que ver con el desarrollo de la capacidad cognitiva, o sea, los niveles competitivos. Entonces, habría que tener en cuenta aquí que tenemos que tener mucho cuidado con las intensidades que vamos a utilizar dentro de estos ejercicios especiales. Ejercicios competitivos, es decir, ejercicios realizados según el reglamento competitivo. Y sus objetivos que busca son transformación de las capacidades de resistencia, desarrolladas en rendimiento competitivo. O sea que cuando nosotros estamos en la etapa competitiva, siempre estamos trabajando al nivel del rendimiento competitivo e incluso por encima de ese rendimiento competitivo, que ahí es cuando nosotros utilizamos mucho fraccionar todas las distancias. Desarrollo de capacidades competitivas, desarrollo completo y perfeccionamiento del rendimiento deportivo. O sea que vamos a ayudar al desarrollo y perfeccionamiento del rendimiento competitivo. Es cuando nosotros estamos tratando de pulir y tratando de que estas personas vayan teniendo la base y sean capaces de buscar un ritmo
o de aguantar un ritmo para cada una de las pruebas específicas de cada uno. Entonces, y según los objetivos que nosotros estamos buscando, entonces se va cuadrando esto y se va buscando de acuerdo al rendimiento de cada uno. Por eso es que esto es muy individual. Ejemplos: realizar distancias bajo condiciones competitivas. O sea que nosotros, por ejemplo, si yo tengo un corredor de 5.000 metros y él corre 15 minutos en 5.000, o sea que el promedio de 1.000 es 3 minutos. Nosotros podríamos utilizar aquí, hacer entre 4 y 6 repeticiones de 1.000 metros a 3 minutos, incluso un porcentaje mucho mayor, como podría ser a 2.55, que podría ser aproximadamente el 102 o 104% de ese nivel promedio que tiene, o sea, que lo que tiene que ver con la velocidad relativa. Entonces aquí ya vamos a empezar a hablar sobre los métodos de entrenamiento que nosotros vamos a utilizar dentro del desarrollo de la resistencia, que tiene que ver con el desarrollo de cada una de las capacidades que tenemos. Entonces, el primer método que vamos a utilizar es el de duración. Específicamente se trabaja más que todo la resistencia básica aeróbica, o sea, lo que nosotros llamamos, por ejemplo, la resistencia básica o la resistencia aeróbica. Estas se utilizan cargas ininterrumpidas durante un periodo prolongado de tiempo, de ejercicios generales o básicos. Recuerde que aquí, cuando se busca el desarrollo de la resistencia, se busca dentro de este método de duración, no hay interrupción, siempre es continuo, dependiendo la intensidad que nosotros ponemos, pero aquí siempre se utilizan es que sea continua las cargas, no fraccionarlas para dar descanso, sino que va a ser continuo. Se habla de que se trabaja más o menos entre 150 y 150 pulsaciones. Se trabaja a una velocidad constante durante un tiempo prolongado. Hay que tener en cuenta, muchachos, que dentro de este método continuo, y cuando hablamos de pulsaciones, hay individualidades, y que yo anteriormente les hablaba, porque no todos tenemos las mismas condiciones desde el punto de vista de la frecuencia cardíaca. Unos pueden tener menor, otros mayor, y eso depende mucho de la edad, pero también depende mucho del funcionamiento del corazón. Puede ser, yo he tenido atletas donde esta carrera continua no se hace a 150, 170, sino que él la haría entre 130 y 150, pero es por el nivel. Cuando nosotros hacemos el test de consumo máximo de oxígeno y hacemos las valoraciones que tienen que ver con la frecuencia cardíaca máxima, entonces hay que tener en cuenta que aquí debe ser muy individual, Okay. y simplemente aquí hablamos sobre uno general. Sí, dígame. Pero qué pena, yo creo que Andrés quería hacer una pregunta. Sí, dígame. ¿Cuál es? Andrés, le había solicitado preguntar algo. Sí. No, profe, la mano ahí, tranquilo. Ah, bueno, No, señor. Sigamos sobre qué pena ahí. no hay pregunta. ¿Aló? No. Bueno, entonces continuamos. Entonces hablamos de que la frecuencia cardíaca donde se desplaza este trabajo continuo, pues en la literatura nosotros podemos encontrar entre 150 y 170 pulsaciones, y eso se da mucho en personas ya maduras, o sea, que tienen mucha experiencia en el desarrollo de la resistencia, porque si no esto se volvería como ineficiente. Pero por lo regular, cuando estamos iniciando personas, por lo regular ellos están por encima de 130 a 140 pulsaciones, pero a medida que él va mejorando esa capacidad, pues va cambiando los valores. Y más ahora que, por ejemplo, tantos grupos de running que hay, pues ellos se podrían cuadrar con sus pulsómetros muy fácilmente todas las zonas para nosotros poder desarrollar cada una de las capacidades. Entonces, está dentro del método de duración está el de continuo, y está el cambio. En cambio, se desarrolla con variaciones en las cargas después de trabajo de duración prolongada. Juegos de velocidad de Fable realizado preferentemente sobre terrenos con cierta dificultad. Hay que tener en cuenta que eso sigue siendo método continuo, porque nosotros podemos hacer durante un circuito un trabajo, por decir algo, si nosotros vamos a un trabajo de 45 minutos continuos, pero entonces vamos a hacerlo
con cambios de ritmo o lo que llaman el fable, que se utiliza mucho en terreno variado, como es el terreno natural, entonces nosotros lo podemos hacer, pero esto es continuo, o sea que yo siempre mantengo unas cargas continuas, por ejemplo, una aceleración, unos cambios de ritmo, pero sin sobrepasar el nivel de pulsaciones que nosotros estamos buscando para que sí sea aeróbico, no ir a tocar la parte de arriba sin, porque entraríamos en estados anaeróbicos o mixtos, entonces ya estaría desarrollando otras capacidades. Entonces lo eficiente de esto es de que nosotros no sobrepasemos esa capacidad aeróbica de cada una individualmente que nosotros podemos determinar en cada una de las personas. Entonces siempre se hace, pero esto debe ser continuo. Y ahí se habla de unos métodos continuos con cambios o cambios de velocidades como se utiliza el Farley, que por lo regular se utiliza en terrenos variados. Yo también podría hacer una adaptación a la pista y lo mismo, por ejemplo, cambios de ritmo yo los puedo hacer en la pista, pero siempre, si yo quiero que sea básico aeróbico o carrera continua aeróbica, debo mantener los niveles de frecuencia cardíaca para no ir tocando otras capacidades que en ese momento, como estamos dentro del desarrollo general, no se van a utilizar. Profe, Sí, me interrumpo un momento. Acá por el chat, Andrés Hernán nos hace una pregunta. sí. Sí, que en la parte donde el profe habla de manejar los ritmos, ¿cómo se puede regular ese manejo en una persona que corre haciendo cambios de ritmo y no es capaz de mantener un ritmo constante? No, lo que pasa es que todo eso se va volviendo educativo. O sea, todo se va volviendo educativo. No es que no sea capaz, sino que simplemente cada una de las personas tiene que ir, y eso es una facultades que va adquiriendo los corredores de resistencia, que son capaces de interiorizar el ritmo. Al principio se les puede dar difícil, pero uno lo puede utilizar por distancias. O sea, puede medir las distancias y decirle también a qué ritmos o cada distancia la va a pasar. Por decir algo, si yo estoy tengo un circuito de 500 metros y quiero que él haga cambios de ritmo entre 100 y 500 metros, pues yo le puedo dar los valores y al mismo tiempo, si yo quiero, lo puedo estar con un silbato, estarle determinando el ritmo para que él no sobrepase esos niveles que nosotros queremos. Entonces, es simplemente desde el punto de vista metódico que nosotros tenemos que utilizar otras herramientas, pero habría que tener medido las distancias para que esta persona y determinarle cada distancia en cuánto lo va a pasar. Y así sucesivamente usted puede ir adquiriendo la educación del ritmo, porque por lo regular los corredores de resistencia aprenden a interiorizar estos ritmos, aprenden a manejar. Y otra cuestión es que si tienen el pulsómetro, pues es mucho más fácil, porque el pulsómetro tiene unos límites y yo puedo decir, hoy voy a trabajar los límites, máximo 140, no puedo pasar de ahí, entonces el pulsómetro te va a pitar, si te estás pasando de ahí o está muy por debajo de ese límite que tú quieres utilizar. Entonces, son herramientas que nosotros podemos estar utilizando para el desarrollo de cada uno de estos ritmos y así se va dando la educación de cada uno de los ritmos de trabajo que nosotros queremos utilizar. Lo que pasa es que en nuestro medio estamos muy dados, y no solamente acá, sino en todas partes del mundo, donde los atletas creen que los ritmos son muy suaves, pero hay que mirar cuáles son los objetivos que nosotros estamos buscando, y los objetivos que se buscan son de acuerdo a las marcas objetivo que nosotros estamos buscando para cada uno de los deportistas, porque no todos tienen los mismos niveles, entonces hay que buscar cuál es el objetivo para cada uno y así ir desarrollando los ritmos de trabajo que son necesarios para poder yo llegar a ese objetivo principal, que es la marca objetivo que nosotros nos propusimos. Y por eso hay unos periodos de trabajo, como son lo general, lo específico y lo competitivo, y nosotros tenemos que planificar y determinar los ritmos para poder ir ayudándole a ese deportista que se vaya concientizando y vaya a ir mejorando y educando todo lo que tiene que ver con los ritmos de trabajo. No sé si queda claro. Esperemos a ver. Sí, que muchas gracias, profe, que todo quedó perfecto, quedó muy Bueno, claro. Proseguimos, entonces, profe, excelente. Sí, señor. Entonces continuamos, ahora hablamos de los métodos de duración, ahora vamos a hablar de los métodos fraccionados. Estos métodos fraccionados se caracterizan por una alternancia sistemática entre las fases de esfuerzo y de descanso, en donde la nueva carga se utiliza como
Lo utiliza cuando las pulsaciones están entre 120 y 130 pulsaciones. Estos son parámetros sugeridos dentro de la literatura, pero cuando vos vas trabajando o vamos trabajando y vamos teniendo la experiencia individual, por eso es que hablamos mucho de la individualización del entrenamiento en las pruebas de resistencia, porque hay que tener en cuenta que no todos tienen la misma capacidad de recuperación, pero por lo regular en estos métodos fraccionados se utilizan la recuperación entre 120 y 130 pulsaciones, o sea que nosotros inmediatamente si entremos en esa zona podemos iniciar para el próximo intervalo, o sea, la parte fraccionada que nosotros vamos a utilizar o que estamos trabajando. Entonces, dentro de estos métodos fraccionados hablamos de los intervalos. Estos intervalos se dividen una distancia total a recorrer, intercalándola con intervalos de descanso completos. Desarrollo, por ejemplo, para el desarrollo de la resistencia a la velocidad, hablamos intervalos cortos de 15 segundos a 2 minutos, métodos de intervalos medianos entre 2 minutos y 8 minutos. Si ustedes ven qué distancias podían estar entre 15 segundos y 2 minutos, entonces uno más o menos calcula para la persona cuál es la duración de cada uno de ellos y ahorita más adelante vamos a ver como las intensidades que se trabajan acá. Y método intervalo de 2 a 8 minutos, por ejemplo, si yo voy a trabajar un corredor de 5000, está entre 600 y 8 minutos, pueden ser hasta 1600 metros aproximadamente, perdón, casi 3 kilómetros, 3000 metros, aunque 3000 metros no llegaría, pero las distancias más o menos pueden ser de 600, 1800, 1600, 1200 e incluso 2000 metros entrarían acá y se le denominan métodos de intervalo mediano. El desarrollo de la resistencia aeróbica, métodos intervalos largos de 8 a 15 minutos. ¿Qué entraría acá? Repeticiones o fracciones de 3000, 4000, hasta 5000 metros, dependiendo de la marca de cada una de las personas. Entonces, dependiendo de eso, uno hace más o menos calcula la suma y le da la distancia y le da dentro de ese parámetro de 8 minutos a 15 minutos. Esa es la duración de los intervalos. Métodos de repeticiones. Consiste en realizar una serie de ejercicios de forma consecutiva. Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo sobre deportes de conjunto, ejercicios que utilizan cargas de tipo interválico que incluyan ejercicios específicos de elementos de la competencia de cada deporte específico. Cuando se utilicen movimientos de tipo cíclico, como correr, se deben intercalar con gestos propios del deporte, como detenciones, cambios de dirección, etc. O sea que hay que tener en cuenta que estos movimientos cíclicos, o sea, continuos, se van intercalando con otro tipo de gestos, pues que nosotros podemos utilizar. Allí, por ejemplo, cuando se hacen todos estos ejercicios, por ejemplo, principalmente en la pista, por ejemplo, los que utilizan los trabajos para vallas, obstáculos, todo esto son muy específicos acá también, entonces podemos utilizar, que también se pueden cambiar, porque son otras actividades que nosotros, o ejercicios que podemos utilizar, pero entran dentro de lo competitivos. Entonces, hablamos sobre el método interválico. En función de la intensidad de la carga, se divide en función de la intensidad de la carga y en función de la duración de la carga. En función de la intensidad de la carga, hablamos de método interválico extensivo e intensivo. Y en función de la duración, hablamos de los métodos intervalados largo, medio. Y en el intensivo hablamos del corto y muy corto. Y si nosotros nos vamos atrás, recuerde, por ejemplo, esto acá de donde hablamos de la duración, entonces empezamos como a determinar o a describir cada una de estas partes que tiene que ver con los métodos interválicos. Entonces, para que tengan en cuenta, en función a la intensidad se clasifican en método interválico extensivo y método interválico intensivo. Si vamos a ver, lo extensivo se utiliza más en lo general, en la preparación general, pero nosotros no nos olvidamos de ese método extensivo en otras etapas, como son la específica e incluso en la general, porque nos pueden servir como trabajos recuperativos, porque son menos intensos,
pero el volumen que podemos utilizar también, porque de pronto hubo interrupciones durante el tiempo de entrenamiento que nosotros determinamos para cada una capacidades, entonces se enfermó alguna cosa, entonces tenemos que recurrir de nuevo a ese método intensivo, ¿para poder qué? Para poder dar unas bases, sentar unas bases y volver a recuperar esa capacidad de resistencia que es la base, como es la básica o la aeróbica. E intensivos que se utilizan principalmente en las etapas especiales y competitivas. Y entonces aquí vamos a encontrar que en función a la duración, entonces hay métodos interválicos extensivos que son largo y medio, y los intensivos que son cortos y muy cortos. Entonces aquí hablamos sobre método interválico muy corto. Duración total, o sea, la duración total de la carga que vamos a realizar se sugiere que sea entre 20 a 25 minutos. O sea, todo el entrenamiento específico ese día duraría entre 20 y 25 minutos. La duración de la carga son aproximadamente de 8 a 15 segundos. Si nosotros vamos a mirar de 8 a 15 segundos, nosotros aquí podríamos hacer hasta repeticiones de 120, lo que tiene que ver con por ejemplo, carreras de 100 metros, 80 metros, entraría dentro de esto. La intensidad acá, alta, máxima o próxima. Entonces yo hago la pregunta, si estas intensidades son altas, máximas o próximas, ¿en qué etapa estaría haciendo eso? Entonces nos tenemos que cuestionar, yo no puedo hacer esto en el periodo general o en la etapa general, tendría que hacerlo en otro tipo de periodo o etapa. ¿Por qué? Porque la intensidad se habla que son entre alta, máxima o próxima a la máxima, o sea, submáxima. La recuperación acá de estos intervalos, por lo regular, se da entre 1 a 3 minutos entre repetición y de 5 o más entre serie. Ustedes saben que uno fracciona las distancias, por ejemplo, cuando la fracciona, uno dice, por ejemplo, 3 por 4 por 100. Entonces, ¿qué sería? Que tendría que recuperar entre 1 a 3 minutos entre cada 100 metros, pero entre cada 4 tendría que recuperar 5 o más dependiendo de la capacidad de. Y como yo les he dicho, siempre hay que tener en cuenta la individualización de cada una de las personas, porque hay unos que tienen mejor capacidad de recuperación y otros tienen muy poca capacidad de recuperación. Entonces ahí nos vamos dando cuenta qué es lo que tenemos que tratar o cuál es el volumen de descanso que vamos a dar entre repetición y repetición. Número de repeticiones, se habla acá entre 6 a 8 repeticiones. Series de 2 a 4, o sea que haríamos de 2 a 4 series. Entonces eso es como para planificar cuando vamos a determinar el entrenamiento. Entonces nosotros utilizamos número de repeticiones y número de series, y al mismo tiempo estamos dando el descanso y la intensidad que se va a realizar, que la intensidad por lo regular, nosotros hablamos es de tiempo. Muy bien, profe, Olivardo. Sí. Venga, Andrés Serna nos hace otra pregunta, profe. Sí. Sí, él nos dice que en el método interválico extensivo se maneja con frecuencia cardíaca o con ritmo por kilómetro. Se puede manejar de las dos formas. Cualquiera de las dos formas yo lo puedo utilizar. Yo puedo, porque es que si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo un pulsómetro, yo puedo determinar la zona, porque como es método extensivo, si nosotros hablamos de que el método extensivo, pero sí, por aquí, porque el método extensivo es más aeróbico. Ya estábamos hablando de no sobrepasar, las pulsaciones. Entonces, si para el aeróbico es 170 pulsaciones, si yo voy con el pulsómetro, yo puedo hacer repeticiones donde no sobrepase los 170, si ese es mi tope, pero si es 150, entonces no puedo sobrepasar de acá. Pero yo también, de acuerdo a la marca de cada una de las personas, yo puedo determinar cuáles son los parámetros aeróbicos de esa persona, dependiendo de, porque aquí se trabaja más o menos máximo hasta el 80%, más o menos entre 60 a 75, incluso hasta el 80% de la capacidad de cada una de las personas. Entonces yo puedo determinar la distancia, darle un margen o un número
y decir, por ejemplo, va a ser, si es extensivo, yo puedo hacer, por decir algo, voy a hacer 20-200, 3 series de, pongámosle de 6, 6-200. Yo los quiero aeróbicos, por decir algo. Si una persona que corre, por ejemplo, 15 minutos en 5000, el promedio de 200 metros son 36 segundos. 36 segundos para esa persona es aeróbico. Si usted le pone 37, 38 es aeróbico, si le pone 40 es aeróbico, pero cuando empezás a sobrepasar por encima, como es 35, 34, 32, eso ya es, vamos entrando a un método intensivo. Entonces nosotros lo podemos utilizar a través del pulsómetro, pero sin sobrepasar lo de resistencia básica, porque el extensivo es base. Entonces se utiliza con el pulsómetro, o yo lo puedo determinar por volumen, perdón, por tiempos de distancia. Pero tenemos que tener en cuenta la marca de cada una de las personas para poder hacer esto. No sé si quedó claro. Tenemos que nos conteste el compañero profe si le quedó claro la respuesta. Sí, señor, está muy bien todo. Bueno, entonces estamos hablando del método intervalático muy corto. Entonces, objetivos y efectos que producen ese entrenamiento. Por ejemplo, en lo fisiológico, utilización y relleno de depósitos de fosfato musculares, arranque de glucólisis anaeróbico, estimulación de la vía aeróbica durante las pausas. En lo anatómico y funcional, estimulación de las fibras FT, o sea, las rápidas. Y en lo técnico, eficiencia, economía a nivel anaeróbico aláctico. ¿Por qué? Porque recuerde que estamos hablando que que no iban sino entre 8 y 15 segundos, entonces por eso es de que se puede resumir que son alácticos. Lo que pasa es que con el volumen y la cantidad que nosotros realizamos, entonces puede ir a la parte láctica, y depende de la recuperación que nosotros le demos, entonces hay que tener en cuenta esto. Método interválico intensivo corto. La duración total es de 10 a 30 minutos. O sea, recuerda que el anterior hablamos de 20 a 25, aquí hablamos de 10 a 30 minutos. Duración de la carga, de 15 a 45 segundos. Intensidad. Se habla de 100 a 120 volumen opción máximo, pero entre 170 y 190 pulsaciones. Vea, por ejemplo, aquí ya estamos hablando de cuando estamos en lo específico y en la parte de la etapa específica y la etapa competitiva. ¿Por qué? Por los valores de pulso que están utilizando, porque son muy próximas a la máxima. Y otra cuestión en que son más desarrolladores. Los otros producen es una base, los extensivos. Estos van a producir es un desarrollo de la forma deportiva. La recuperación se habla de 110 pulsaciones o menos entre repeticiones, hasta 90 pulsaciones en serie. Por eso es que uno cuando da mucho tiempo de recuperación, estamos trabajando muy intensamente, entonces necesita también la restauración, la recuperación, y por eso es que se dan unos valores mucho más largos o unos tiempos más largos de recuperación. Repeticiones de 1 a 3, series de 1 a 3. Por ejemplo, si un ejemplo aquí que en otro programa habla hasta 45 segundos, por ejemplo, nosotros podíamos hacer 2 o 3 300, por ejemplo, para un corredor de 800. Yo puedo hacer 2 o 3 a ritmo de 37, 38, depende el nivel de cada una de las personas. Pero yo también puedo hacer 2 o 3 300 a una persona que hace 2 minutos, pero entonces recuerde que ya los valores van a variar aquí. ¿Por qué? Por el nivel competitivo de cada una de las personas. Por eso es que todo tiene que ser muy individual y cuadrarle a cada una de las personas de acuerdo a ese objetivo o método que estoy utilizando. ¿Cuáles objetivos y efectos se producen con este método interválico corto? Objetivos y efectos fisiológicos: producen restauración del lactato a través de la sangre, fibras de contracción rápida,
siempre que supere el 90% del máximo. Aumento de la capacidad anaeróbica lactácida, o sea que se empieza a producir mucho ácido láctico y ayuda al aumento del volumen oxígeno máximo. Y dentro de lo anatómico funcional aumenta el volumen cardíaco igual que el anterior, o sea que todos los dos métodos nos van a ayudar al aumento del volumen cardíaco. Y en lo técnico se busca objetivos de eficiencia, sentido del ritmo, capacidad de adaptación a intensidades altas y capacidad de adaptación a la técnica. Ustedes saben de que incluso con los extensivos nosotros también estamos buscando adaptación a intensidades. Hay unos que nos están dando la base, pero aquí nos van a dar es el desarrollo. Y entonces por eso es que aquí las intensidades son muy altas y por esas intensidades altas el ácido láctico, la parte de la taxidemia va a ser mucho mayor. La gente, pues esto puede producir también incluso, por ejemplo, efectos que producen con esta lactacidemia, es producir mareos y vómitos a las personas, que hay algunos que por su nivel de resistencia que tienen, les van a ayudar a mejorar esta parte. Y al principio les puede producir muchos mareos de vómito, pero con el tiempo, a medida que van mejorando la capacidad de resistencia, van a ir mejorando también esta parte y no van a tener tanta presencia de estos momentos de mareos y vómitos. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, la pregunta que hacían del método de extensión interválico, vamos a entrar a ellos y de pronto se puede clarificar mucho más acá. Método interválico extensivo medio. El método interválico extensivo medio, la duración total son de 30 a 45 minutos, o sea que cuando nosotros vamos a programar el entrenamiento, la duración puede ir entre 30 a 45 minutos, pero eso es lo específico que voy a trabajar. Aparte sería lo del calentamiento y al final lo del trabajo de recuperación. O sea que simplemente el volumen de ese trabajo específico estaría entre 30 y 45 minutos. Duración de la carga. Se habla de una duración entre 60 y 90 segundos, que nosotros podemos ir y mirar cuánto podríamos recorrer como recuerden que las pulsaciones son entre 160 y 170 pulsaciones, entonces, ¿qué distancia podríamos recorrer entre 60 y 90 segundos? Entonces, aquí serían las distancias que nosotros podríamos utilizar. La recuperación, se habla de recuperación incompleta, de 120 a 140 pulsaciones. ¿Por qué? Porque la intensidad es mucho más baja, entonces la recuperación va a ser mucho más corta. Y si yo tengo buena capacidad de recuperación, pues voy a tener la posibilidad de recortar los descansos también. Repeticiones, van entre 4 a 10 repeticiones. Y las series que van de 1 a 5, o sea, son números que se pueden hablar acá como ejemplos desde el punto de vista metódico o direccional que uno puede dar o la literatura da, para nosotros pegarnos de eso y planificando y realizando nuestro entrenamiento con cada uno de los deportistas. Objetivos y efectos que se buscan con este entrenamiento de método interválico extensivo medio. Fisiológicos, activación de procesos aeróbicos y anaeróbicos, producción de lactato en fibras, provocación de deuda de oxígeno, ampliación de vía aeróbica a nivel interno, tolerancia y eliminación del lactato en dosis. O sea que esto también ayuda a la tolerancia y a la eliminación porque, por ejemplo, hay personas que utilizan mucho en el entrenamiento 10 consecutivos con trabajos muy intensos. Y eso lo que hace es producir unas fatigas internas en las personas y eso no lleva al mejoramiento, sino al detenimiento de su forma deportiva e incluso al decaimiento. Lo que estamos produciendo con estos trabajos tan continuos, tan intensos, lo que producen es una fatiga muscular que a veces es muy difícil de recuperar. Objetivos anatómicos y funcionales. Incremento y potenciación de la mitocondria. Recuerda que las mitocondrias son las encargadas de
realizar la respiración dentro del músculo, o sea, el intercambio del oxígeno en el músculo. Entonces, un corredor de resistencia posee muchas mitocondrias. Por ejemplo, las mitocondrias se pueden morir también. Cuando nosotros hacemos excesos de trabajo, por ejemplo, con los fondistas, esto puede matar muchas mitocondrias. Y cuando nosotros tenemos exceso en las intensidades, también puede producir esto. Y ahí es donde lo que anteriormente se hablaba, que puede producir una fatiga crónica en ellos y el mejoramiento cada día es peor, o sea, no se mejora o hay un decaimiento en su rendimiento. Y eso se produce por las exageradas cargas que nosotros podemos utilizar y no hay una interrelación con lo que tiene que ver con la capacidad de recuperación o el tiempo de recuperación que damos puede ser entre series, repeticiones e incluso entre un entrenamiento y otro. O sea, no hay una buena ondulación de la carga y eso va a producir efectos negativos en el desarrollo que tiene que ver con la resistencia. Aquí también uno de los objetivos anatómicos y funcionales es el aumento del volumen del corazón, cavidad y músculo. Ustedes saben que los corredores de resistencia siempre con los trabajos que realizamos, tiende a que el corazón, el desarrollo del corazón produce un crecimiento. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, como los velocistas, tanta intensidad, lo que produce es una hipertrofia muscular en el corazón. En cambio, en la resistencia se produce un crecimiento en esto. Y una de las funciones que tiene la resistencia es el mejoramiento en la frecuencia cardíaca. Cada día, si usted va mejorando esa capacidad de resistencia, pues su frecuencia cardíaca cada día llega a ser menor. Nosotros podemos encontrar en corredores de resistencia donde su frecuencia cardíaca pueden alcanzar hasta 28 en reposo. Otros pueden tener 32, 36, pero eso todo depende de la capacidad de desarrollo de la resistencia que ha tenido durante su vida y entonces esto puede producir. Por eso es de que los corredores de resistencia después cuando dejan el deporte, dejan de hacer actividad física y fácilmente puede producir problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque el corazón impulsa mucha sangre por cada actividad y entonces cuando yo ya no lo activo, pues entonces ya no va a tener esa fuerza suficiente para impulsarlo y entonces esto nos puede producir problemas a nivel del corazón o la parte, o sea, lo que tiene que ver con la parte cardíaca, incluso porque no alcanza a llegar muy suficiente sangre a la sangre, al cerebro y puede producir algún tipo de problemas cardíacos. Dentro de los objetivos técnicos que se busca con este entrenamiento es la eficiencia, sentido del ritmo, que ahí es donde uno va dando las bases para que él tenga, la pregunta que hacía la primera Andrés, era el sentido del ritmo. Es una forma de yo ir ayudando a mejorar el ritmo y de acuerdo al punto de vista metódico que nosotros utilicemos, pues le estamos ayudando a esa persona a que mejore el ritmo. Pero si nosotros ponemos a correr sin sentido, pues no es muy difícil que él aprenda o se eduque en el ritmo de trabajo que vamos a utilizar y por eso es que ustedes ven que en las carreras largas siempre hay un ritmo para llevar y de acuerdo a ese ritmo yo no puedo salir disparado como un loco porque lo que yo me voy a ganar al principio lo voy a perder 3 y 4 veces al final. Entonces por eso es que se trata que estas personas aprendan a llevar un ritmo y eso todo se va educando de acuerdo al entrenamiento, desde la preparación física general hasta llegar a la competitiva. Profe, qué Dentro de pena, lo técnico tenemos también está la capacidad de adaptación e intensidades constantes. profe, ¿Qué me dice? qué pena, tenemos otra preguntita, profe, de parte de Andrés. Sí. Andrés pregunta, ¿con qué tipo de actividad podemos recuperar una fatiga crónica? Pues lo principal es con el descanso. Hay que bajar las cargas. Lo principal es bajar las intensidades, bajar los volúmenes para poder dar un tiempo de recuperación. Incluso hay otros métodos, ya que son más que todo físicos, como pueden ser con los masajes, con otro tipo de elementos que me pueden ayudar a que la musculatura se recupere. Pero principalmente hay que tener en cuenta que hay que mejorar esto, es principalmente con un descanso
principalmente descanso activo. Hay que bajar los volúmenes y las intensidades y al mismo tiempo tener en cuenta lo que tiene que ver con la alimentación, porque si yo no me alimento muy bien, pues esto también me va a llegar. Porque nosotros hemos tenido personas también que en corredores de resistencia que de pronto la ingesta calórica que tienen no es la suficiente para suplir lo que está entrenando. Entonces, ¿qué va a producir? Que la fibra muscular empieza como a reventarse, como unas bombitas se van presentando en la parte en las piernas, y eso es porque está utilizando mucho la proteína del músculo, y entonces no es suficiente lo que desde el punto de vista alimentario lo que le estamos dando en calorías y al mismo tiempo lo que necesitamos para el desarrollo de toda esta actividad. Entonces yo pienso que primero que todo hay que dar un descanso, hacer trabajos de recuperación pues con métodos físicos y al mismo tiempo con lo que tiene que ver con la alimentación, porque hay que bajar todos estos volúmenes y así producir una mejor capacidad de recuperación en cada uno de los deportistas. Excelente, profe, muchas gracias. Ahora vamos con método interválico extensivo, largo. Se habla de una duración total de 20 a 60 minutos. Vea que como es mucho más lento, entonces nosotros podemos utilizar más tiempo para utilizar esto. Por ejemplo, un intervalo extensivo largo lo utilizaría principalmente hasta 60 minutos, entre 45 y 60 minutos lo utiliza un corredor de maratón. Incluso a veces hasta el de media maratón, pero por lo regular el de media maratón utilizarían entre 30 a 45 minutos. Un corredor, por ejemplo, 800, utilizamos entre 20 y 30 minutos, o sea que de acuerdo a la distancia, entonces esto también se va bajando, porque no, o sea, porque si yo empiezo a ponerle, por ejemplo, un corredor de 800, volúmenes de intervalo largo, extensivo, largo, de 60 minutos, que dura 60 minutos todo el trabajo, lo que estamos es produciendo una sobreentrenamiento o una saturación en lo que tiene que ver en la resistencia y no es eficiente. Entonces hay que buscar qué es lo eficiente para cada una de las pruebas, si son de 800, 1500, 5000, 10.000 o maratón, que se utiliza tanto volumen. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta esto. Duración de la carga va entre 2 a 15 minutos, o sea que hacemos repeticiones que van entre 2 a 15 minutos. Si yo lo traslado por ejemplo, a la distancia, yo puedo hacer, por ejemplo, distancias de 4.000, de 3.000, dependiendo del nivel de cada una de las personas. Porque si yo tengo una persona que hace, por decir algo, hace 40 minutos en 10.000, ¿cuál es el promedio de 1.000 metros? 4 minutos. Y aquí habla que la duración de la carga está entre 2 y 15 minutos. Entonces, si yo hago una duración de 4 minutos, y si vamos abajo y hablamos de que yo puedo hacer de 4 a 10 repeticiones, entonces yo puedo, por decir algo, yo puedo hacer 8 repeticiones de 1.000 metros a 4 minutos. Aunque había que hacerla un poquito más bajito, porque se habla que la pulsación está en 300 y 170 pulsaciones, entonces nosotros tenemos que cuadrar de acuerdo individual. Y por decir algo, aquí se trabaja más o menos hasta para ir entre un 60, un 75, un 80% de la capacidad de la persona. Entonces, si yo voy a mirar que, por ejemplo, el promedio es 4 minutos, entonces, que ese es mi 100%, entonces el área de repeticiones de 1.000 metros, póngale aproximadamente aquí a 4.15, 4.20. ¿Por qué? Porque es mucho más lento de lo que es el promedio o el 100% de su prueba, porque para que tengan en cuenta, es más eficiente trabajar con velocidad relativa que con velocidad máxima, porque si usted va a trabajar con velocidad máxima, tendría que hacerle un 1.000 al máximo y a eso empezar a trabajarle con porcentajes y determinar cada uno. Son diferentes formas de trabajar, pero para mí creo que es más eficiente trabajar con velocidad relativa, o sea que con la velocidad promedio que tiene que ver con cada una de las pruebas de cada persona. Porque si es 10.000, entonces la velocidad relativa, velocidad promedio es 10.000 y así sucesivamente. Y esto se va haciendo individual por cada persona. El volumen acá es elevado. Ya recuerden que la intensidad está entre 130 y 170 pulsaciones, recuperación de 120 a 140 pulsaciones, o sea que aquí la recuperación es incompleta.
O sea que yo no espero recuperarme totalmente como hacíamos en el interválico medio, donde yo podía esperar hasta 110, incluso hasta 90 pulsaciones, porque uno a veces cuando está, por ejemplo, con los corredores de 800, esas recuperaciones complejas se utilizan mucho, pero para los corredores de fondo nosotros no lo utilizamos tanto, a no ser de que usted esté haciendo, por ejemplo, cuando está trabajando el método de repeticiones, que como se trabaja por encima del 90-95%, entonces ahí sí habría que utilizar otro tipo de recuperación. Número de repeticiones de 4 a 10 y número de series de 1 a 3, o sea que usted puede dividir eso en varias series. ¿Para qué? Para darle la posibilidad de que él se recupere entre cada serie mucho más completamente y así sucesivamente ir dando la posibilidad del mejoramiento de lo que tiene que ver con la parte de su capacidad de recuperación. Objetivos y efectos que producen acá desde el punto de vista fisiológico. ¿Qué produce? Capilarización en el músculo, potenciación de irrigación periférica, ampliación capacidad aeróbica, eleva el volumen de oxígeno máximo y el umbral anaeróbico. Por ejemplo, ustedes preguntaron, ¿y por qué el umbral anaeróbico? Porque es que la base para yo mejorar ese umbral anaeróbico es la capacidad de resistencia aeróbica. Si yo no tengo capacidad aeróbica, mi umbral anaeróbico va a ser mucho más deficiente, o sea, mucho menor. Entonces, por eso es que hay que hacer unos buenos trabajos en preparación general y metódicamente para que sea mucho más eficiente y le ayude a todo esto, lo que tiene que ver con el umbral anaeróbico. Potencia en el glucógeno y fibras de contracción lenta. Esto aquí, por ejemplo, los efectos están sobre las fibras de contracción lenta. ¿Por qué? Porque es mucho más aeróbico, las intensidades son mucho más bajas. Entonces esto influye más que todo en las fibras de contracción lenta. Desde el punto de vista atómico y funcionales, incremento y potenciación de mitocondrias, o sea que ayuda a aumentar el número de mitocondrias, aumento del corazón, cavidad y músculo, o sea, ayuda al desarrollo que tiene que ver con el corazón y con el músculo. Técnicos, se busca que ayude a la eficiencia, el sentido del ritmo, capacidad de adaptación a intensidades constantes, o sea que yo sea capaz de adaptarme a esas intensidades constantes. Ahora vamos a entrar a la parte de las capacidades de resistencia competitiva, que como lo dice es desarrollo, tiene que ver con el desarrollo específico de las capacidades competitivas. Entonces, como pueden ver, hay unas formas principales, una definición corta, una característica y ejemplo. Formas principales, capacidad de resistencia básica, o lo que nosotros llamamos capacidad de resistencia aeróbica. Una definición, capacidad de resistir a la fatiga cuando las cargas tienen larga duración. O sea, es la capacidad de yo resistir a trabajos de larga duración, o sea, largos. ¿Qué características tienen? Tienen una duración larga de la carga, intensidad relativamente baja, alta capacidad aeróbica, o sea que tiene que ver mucho con la parte aeróbico, el desarrollo aeróbico. Otra capacidad que tiene que ver, capacidad de resistencia de corta duración. Esto nosotros lo vimos anteriormente, pero quiero recordárselo para que lo tengan en cuenta. Capacidad de resistencia de duración corta, capacidad de realizar cargas de corta duración sin cansarse. Van, por ejemplo, con trabajos de 45 segundos a 2 minutos, que por ahí en uno de los métodos lo vimos. Intensidad máxima de la carga, predominantemente anaeróbico. Por ejemplo, ejemplos, se habla del atletismo de 400-800 metros. Capacidad de resistencia media duración. Como definición es capacidad de realizar cargas de media duración sin cansarse. Características son actividades que la duración de la carga va entre 2 a 11 minutos. Intensidad media de la carga
es anaeróbico, o sea, está entre el estado aeróbico y anaeróbico. Y aquí, ¿qué distancias podemos utilizar? Ejemplos. Se da en obstáculos, o sea, las carreras de obstáculos que son 3.000 metros de obstáculos y los 3.000 metros planos. Capacidad de resistencia de larga duración. Capacidad de realizar cargas de larga duración sin cansarse, mayor a 11 minutos. Intensidad moderada de la carga, pero mediante aeróbico. Y está como ejemplo los 5.000 o los 10.000 metros. Capacidad de velocidad de resistencia. Capacidad de resistir a la disminución de la velocidad debido al cansancio. Y la duración de la carga está entre 10 a 45 segundos. Con una intensidad máxima de carga aeróbica. Por ejemplo, aquí se utiliza mucho para los juegos colectivos, deportes de duelo y sprint, que tiene que ver mucho con la capacidad de resistencia. Aunque un corredor de 800 también hace mucho trabajo de velocidad resistencia. ¿Por qué? Por la intensidad y al mismo tiempo por la distancia. Porque si yo veo un corredor de 800 metros, hacen por debajo de 45 segundos muchas repeticiones, como son los 300. Y entre 10 segundos entrarían lo que son carreras de 80 metros más o menos hasta 250 metros y 300 metros más o menos. O sea, yo puedo fraccionar distancias con eso y también las puedo utilizar. Capacidad de fuerza resistencia. Es la capacidad de producir rendimientos de fuerza por largo tiempo. Características, muchas repeticiones, intensidad media alta de la carga, aeróbico y anaeróbico. Por ejemplo, se utiliza mucho como ejemplo en canotaje, lucha y gimnasia deportiva. Y características de los métodos de duración. Método de duración continuo. La estructura de la carga es carga muy larga sin interrupción, o sea, es continuo. Velocidad constante, intensidad de la carga. Por ejemplo, para de pronto que no había puesto esto ahí anteriormente, la intensidad de la carga está entre un 70 y un 95% de la capacidad de cada una de las personas. Frecuencia cardíaca de 150 a 170, pero recuerden que eso se individualiza de acuerdo a la capacidad de cada una de las personas, porque puede ser 130, 150 para otras, pero por ejemplo usted puede sacar el porcentaje de cada una. Y ahí estamos a ver el ejemplo. Ejemplos de entrenamiento: desarrollo de la resistencia básica, capacidad de resistencia de larga duración, compatibilidad general de la carga y capacidad de descanso. Entonces, como ejemplos, hay un ejemplo aquí que damos y dice: carrera de 10.000 metros, mejor rendimiento 32 minutos. Si yo voy a hacer, si el 100% mío es 32 minutos en 10.000, entonces yo quiero hacer esos 10 kilómetros al 70%, daría 45-30. Si yo lo quiero hacer al 80%, sería 40 minutos. Si lo quiero hacer al 90%, será 35-30. Y si lo quiero hacer al 95%, sería al 33-40. Si nosotros nos devolvemos por acá donde decía el desarrollo de las capacidades, por ejemplo, si yo voy a hacer si nosotros hablamos del 70% es aeróbico, el 80% todavía muy anaeróbico, pero cuando yo estoy entrando acá, entonces aquí cuando yo voy a hacer estos 10 kilómetros, ya va entrando, recuerden la división del método continuo que hablamos de anteriormente en el desarrollo metódico de la resistencia, que hablamos de carrera continua lenta, carrera continua media, carrera continua 3/4. Entonces, por ejemplo, la lenta sería entre 70 y 80%, pero cuando estoy a media estoy entre 80 y 90, pero cuando estoy a 3/4 estoy entre 93 y 95% de esa capacidad de la carrera continua larga. Y aquí lo determina con los 10 kilómetros. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta porque si yo soy con media maratón, si yo lo estoy preparando para media maratón, ya es otra forma de planificarlo y trabajarlo para poder hacer las divisiones de esto. Tengo que sacarlo por porcentaje, porque si yo voy a hacer 20 kilómetros al 70%, ¿cuánto sería? Yo ya no lo voy a hacer con este de 10.000, lo tengo que hacer con el de aproximadamente si tengo media maratón. Entonces
son parámetros que nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta para el desarrollo, lo que tiene que ver, o la división y los ritmos de trabajo que yo voy a ir determinando en cada una de las personas. Características de los métodos de duración. El de cambios. La estructura de la carga es carga muy larga sin interrupciones, cambios de velocidades planificados, intensidades de carga entre el 70 y el 95%, frecuencia cardíaca 140 a 180. Si yo estoy iniciando la preparación general, yo no voy a tocar los límites, perdón, yo no voy a tocar los límites de 170 a 180, tengo que empezar, y a medida que va sumando la planificación que se da por lo regular en resistencia, sea entre 4 a 6 semanas, yo le voy aumentando la frecuencia cardíaca para realizar el trabajo. Entonces, yo no puedo empezar con lo máximo al principio, tengo que empezar es con lo mínimo y lo voy aumentando semana a semana, porque depende el número de semanas que usted vaya a dedicar a cada una de las, ¿cómo es que se llama? De las semanas para la preparación general o el número de semanas para la específica. Entonces, de acuerdo a eso es que uno va planificando. Cuando yo tengo una persona muy madura, muchos años de entrenamiento y tiene muy buen nivel, siempre, por ejemplo, con una persona que estoy iniciando, se habla de nosotros planificar un ciclo, después a 2 ciclos y después a lo último, cuando la persona tiene mucha experiencia, lo que llaman la planificación ATR, o sea, periodos mucho más cortos. Entonces, ¿por qué? Por la experiencia que tiene cada uno de los deportistas. Entonces, uno lo va utilizando de acuerdo y la planificación va siendo diferente. Efectos de este entrenamiento: mejoramiento de la capacidad aeróbica por la economía de los sistemas funcionales. Ejemplos: carrera de 60 minutos sobre distancias diferentes. O sea, por ejemplo, yo puedo utilizar carreras entre 1000 a 330, 342, 500. Eso tiene que ver en cuenta, por ejemplo, con lo que acabamos de ver en el ejemplo anterior. De 10 kilómetros, si el parámetro era 32:30, entonces ya le vamos a sacar los porcentajes, y de acuerdo a eso yo puedo combinar distancias, 1000, 1500, 1000, 1500, y hacer varias repeticiones dependiendo del volumen o la cantidad de volumen que yo vaya a hacer. Entonces, sean el número de distancias o por tiempo también, pero podría ser por pulsaciones también, como lo dice aquí, que podía yo utilizar entre 140 y 180 pulsaciones cuando me estoy desplazando en cada una de esas combinaciones de distancias que estamos haciendo ahí. Características de los métodos de duración. El fartlek: carga muy larga, sin interrupciones, cambios no planificados de velocidad conforme a la necesidad individual y perfil del terreno. Por ejemplo, el fartlek, por lo regular, yo le puedo decir a un atleta, vaya con fartlek 45 minutos por el campo, traviesa, y él puede utilizar las distancias que él quiera. Puede ser si tiene una cuesta, puede pegar a una cuesta. Si quiere pegar una bajada o acelerar, pero siempre hay unas interrupciones. Pero esas recuperaciones son continuas y la intensidad no debe pasar del 70 al 95%, dependiendo de la etapa en que yo me encuentre. Entonces, son posibilidades de yo planificar, pero por lo regular el fartlek se da uno le da el volumen, la cantidad de tiempo que va a hacer el trabajo, y el mismo atleta lo puede hacer en campo traviesa, y así puede utilizar los diferentes terrenos que hay, porque ustedes saben de que cuando yo corro en subida, mi consumo máximo se exige mucho más. Entonces, son formas, y además las carreras de calle que se hacen es por terrenos mucho variados, porque tenés puentes, tenés cuestas, tenés bajadas. Entonces, esto, desgraciadamente, por ejemplo, en nuestro medio, principalmente en la zona metropolitana, casi no tenemos estos terrenos para utilizar, porque esto se volvió puro cemento. Entonces, son situaciones que se pueden dar durante el entrenamiento, y lo ideal sería nosotros combinar diferentes terrenos de trabajo, por ejemplo, la pista, la grama, el pavimento, carreras destapadas, pero a veces no se da la posibilidad, dependiendo del tiempo y al mismo tiempo del desplazamiento y del punto donde puedan entrenar cada uno de los atletas.
Efectos que produce el FARLE: mejoramiento de la capacidad de neutralización, disminución del esfuerzo psíquico, o sea que disminuye. ¿Por qué? Porque no está en una pista, se exige mucho más la parte psíquica, mientras que en el campo no se exige tanto la parte psíquica. Ejemplos: 30 minutos a 60 minutos en The Cross se puede utilizar acá y se puede hacer un FARLE en lo que tiene que ver. Y por ejemplo, lo ideal sería el FARLE hacerlo en terreno variado, o sea, campo o natural. Ahora vamos a hablar de las características de los métodos intervalados. Método intervalo extensivo. Estructuración de la carga intermitente, o sea que interrumpe. Recuperación incompleta con frecuencia cardíaca 130 minutos máximo. O sea, usted baja 120, 130, 140 y ahí puede arrancar. Gran volumen de trabajo. ¿Permite qué? Gran volumen de trabajo. Carga individual más corta y más larga que la distancia competitiva. Intensidad de carga es baja, de 60, lo que yo les hablaba ahora, del 60 al 80%. No paso de ahí, mi intensidad no puede pasar de ahí. Si estoy trabajando intervalo extensivo, que por lo regular se trabaja como base en la preparación general. Y los efectos de este entrenamiento son desarrollo de la capacidad de resistencia básica, capacidad aeróbica y economía de movimiento. Ejemplo: corredor de 5.000 metros entrena distancias parciales de 1.000 metros, mejor tiempo. Por ejemplo, si yo tomo como base el tiempo máximo de él, 2:30, entonces yo le saco. Aquí hablaba de que puedo utilizar distancias mayores y como un corredor de 5.000 en preparación general yo puedo trabajar hasta 10 repeticiones. Entonces 10 repeticiones. La intensidad al 80, al 60, al 70, al 50. Recuerde que se hablaba entre un 60 y un 80 y las puedo combinar. O puedo hacer la misma intensidad ese día. Entonces yo puedo hacer, el corredor es de 5.000, pero yo puedo hacer 10 repeticiones en volumen. Y las estoy fraccionando. Y esa intensidad, ¿por qué? Intensidad es extensivo porque usted está utilizando unos valores entre 60 al 80%. Porque si nosotros utilizamos ahí la velocidad relativa, tendrías que empezar a utilizar intensidades mayores al 100%, porque yo puedo trabajar, como es velocidad promedio, entonces es muy lento, entonces tendrías que trabajar, por ejemplo, el 104, 106% también en algunas veces. Método intervalados intensivo, carga intermitente, recuperación incompleta, con frecuencia cardíaca de 130 minutos por minuto, frecuencia cardíaca 130 por minuto. Bajo volumen de carga, carga individual más corta que distancia competitiva. Recuerde que aquí, en el otro podíamos utilizar máxima, o sea, superior. Distancias competitivas, alta intensidad entre los 80 y 95%. ¿Por qué? Porque es intensivo. ¿Qué efectos produce? Desarrollo de la capacidad aeróbica a escalones de velocidad más elevada, capacidad anaeróbica, capacidad de resistencia media y de corta duración de fuerza de velocidad táctica, preparación para exigencias competitivas, o sea que ya lo estoy preparando para las exigencias competitivas. Ponemos el mismo ejemplo: 5.000 metros, tiene 2:30 en 1.000, lo voy a poner repetición entre el 80 y el 95%. Si yo voy a hacer repeticiones al 95, ya no puedo hacer 10 repeticiones. Yo podría hacer menos repeticiones, pero cuando estoy trabajando al 80, ahí sí, porque es a 3:7, estoy trabajando más lento, pero cuando ya 2:38, eso es el 95, ya las repeticiones, por ejemplo, para un corredor de 5.000 van más o menos entre 2 a 4 repeticiones, entonces hay que tener en cuenta eso. Profe, lo interrumpo, qué pena, tengo otra preguntita. Sí. Mire, ¿en qué etapa del entrenamiento se puede aplicar un FARLE? ¿En general o específico? Vea, el FARLE yo lo puedo utilizar. Recuerden que ese es desarrollo de la resistencia aeróbica. Yo lo puedo utilizar en cualquiera, pero es más utilizado en la preparación general. Pero yo también lo puedo utilizar como medio de trabajo en la específica, en la competitiva. Pero
para bajar los niveles de cansancio. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con, de algunos entrenamientos yo lo puedo utilizar acá, porque cuando hay espacio entre competencias yo puedo utilizarlo, pero se utiliza más en la etapa de preparación general, pero yo lo puedo utilizar en cualquiera de las etapas, pero esporádicamente, como trabajos de recuperación y trabajos continuos, lo puedo utilizar. Por ejemplo, es como el método de Farrell es parecido al combinado, que yo puedo combinar distancias y puedo utilizar también los mismos parámetros entre 60 y 80%, y yo lo puedo hacer en la pista. Es como para bajar la carga psíquica y que la persona se recupere también. Entonces, los niveles de intensidad también son bajos, pero esencialmente se utiliza principalmente en la general, pero esporádicamente yo lo puedo utilizar en las otras etapas también. Características del método de repeticiones. Estructura de la carga, carga intermitente, realización repetida de exigencias competitivas parciales, volumen de carga, carga individual más corta que distancia competitiva, o sea que yo voy a utilizar, ritmos más cortos puedo utilizar. Carga total alcanza distancia competitiva y poco más intensidad de carga muy alta de 95 al 100, recuperación completa después de la carga individual. Efectos de la carga. Contribuye al desarrollo de las capacidades de resistencia competitiva, perfeccionamiento de la fase de partida, fase intermedia, fase sprint final. O sea que nosotros aquí estamos, ¿para qué nos sirve esto? También para la parte final de cada una de las competencias. En el sprint, por ejemplo, un corredor de 800 que no tenga sprint, se lo lleva el que lo trajo porque yo puedo correr muy rápido al final, pero si no corro rápido, perdón, al principio, y si no corro rápido al final, todo el mundo me va a pasar. Como ejemplos, 5.000 metros, entrena parcial 1.000 metros, su mejor tiempo es de 2:39, tarea 3.000. O sea, vea que aquí son más poquitas las repeticiones. ¿Por qué? Porque estoy trabajando entre el 95 y el 100%. Y usted saca el porcentaje y le puede dar 2:37 y a veces, aquí ¿por qué habla de 100% 2:30? Porque usted puede tirar también, hacer 2 repeticiones a su máximo. Usted podría hacer 2 repeticiones a su máximo. O sea, buscar el mejoramiento de la prueba o hacer una repetición dura como es parecido al método de control. Características de los métodos de competición y de control. Competición, una vez la distancia competida, o sea que la hago una sola vez. Velocidad máxima, o sea que voy a mi velocidad máxima, pero velocidad máxima de esa prueba. No es que es como en 100 metros, no. Velocidad máxima para esa prueba de cada uno específicamente. Efectos de expresión completa del rendimiento de resistencia competitiva. Ejemplo, corredor de 1.000 metros, tiempo 2:30, tarea, mejorar ese 1.000. Cuando uno hace un control de 1.000, si yo tengo 2:35, pues lo que yo estoy buscando es que mejore ese 2:35. De control, más corto que la distancia competitiva o más largo que la distancia competitiva. Intensidad, más rápida que velocidad media o más lenta que la velocidad competitiva. Efectos, desarrollo de capacidades de resistencia competitiva y de sus fases. Ejemplo, corredor de 1.000, tiempo 2:30. Entonces, si yo quiero una menor, le hago un 800 y le digo, pase a tanto. Mira que ya que poco rato haciéndome se me olvide. O por encima, que sería 1.200. Y yo le doy el tiempo que va a realizar cada uno de ellos. Que puede ser más, el 800 más rápido que el 1.000. O puede ser más lento como es el 1.200. Ahora el método de circuito que se utiliza principalmente para los trabajos de fuerza. Entonces, ¿qué se busca acá? Se trabaja alternadamente varios grupos musculares. Se puede trabajar varias capacidades. Se pueden utilizar ejercicios tanto generales como específicos. Es importante una gran variedad de ejercicios. Se utiliza más que todo en el periodo preparatorio, en el primer mesociclo. Se debe dar una planificación y control. Duración de la carga, hay unos ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar velocidad, los ejercicios tienen una duración de 15 segundos con pausa completa.
Si voy a buscar fuerza explosiva, la duración debe ser entre 5 a 15 segundos, con pausa hasta 45 segundos. Si voy a buscar desarrollo de resistencia, la duración del ejercicio va entre 30 a 1 minuto, con pausas de 30 segundos, o sea, pausas incompletas. Pausa para cambio de cada estación a otra, 30 segundos, o sea, puede ser 30, 40, dependiendo de lo que usted está buscando, velocidad, fuerza explosiva, resistencia. Y la recuperación la da el entrenador. El entrenador es el que, por eso es un método que es planificado por el entrenador y va a determinar los ejercicios que vamos a realizar. Aquí ya terminamos la parte que tiene que ver con los medios y métodos de desarrollo de la resistencia. No sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, qué pena, esperando a ver si los compañeros tienen alguna otra duda, alguna Sí, pregunta tranquilo. que quieran hacer. Sí, señor. No, profe, entonces usted me dice si proseguimos o finalizamos ahí la reunión. No, ya hasta aquí sería la parte. Si no hay preguntas, pues entonces ya sería para una próxima oportunidad. Si no hay preguntas. Bueno, compañeros, ahí les dejo el link de la asistencia para, por favor, ingresemos y lo llenemos para el registro de Indeportes. Listo, y si no siendo más así, profe, le agradezco mucho, como siempre, su aporte, su experiencia, muy importante como siempre, agradeciendo a los compañeros que participaron de la reunión y próximamente, yo creo que la otra semana, profe, les estaré mandando el link y el banner para la reunión del otro mes, que sería más o menos ya entre el 10 y el 15 de noviembre, profe. No sé, la programaremos y nos colocaremos de acuerdo para que la podemos efectuar de una forma bien exitosa como lo hemos venido haciendo. No, listo. De todas maneras, agradecerle a la gente que está participando de esto y ahí estamos a la expectativa si alguno y si tienen preguntas para otra en la próxima capacitación, pues la pueden ir teniendo las dudas y la próxima capacitación pues podemos retomar y recordar algunas cosas. Yo creo que no hay ningún problema. De todas maneras, ustedes saben que el entrenamiento siempre le crea inquietudes a uno. Eh, y a veces a medida que vamos teniendo experiencia, pues también vamos clarificando y mejorando algunos conceptos. Y ahí estamos nosotros a la orden por si alguna cosa y la próxima capacitación, el que quiera hacer algún tipo, así no sea dentro de esa misma, de ese mismo tema, pues yo creo que de todas maneras se relaciona y lo podemos utilizar o tratar de darle claridad o de pronto si uno no tiene la posibilidad de darle claridad, pues alguno de los compañeros también puede aportar acá porque yo creo que para eso estamos. Listo, señor, le agradezco mucho. No siendo más, que estén muy bien, un feliz día y nos vemos el próximo mes en la capacitación. Listo, Dios los bendiga, que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.